Hoy en nuestro en vivo tenemos como gran invitada a mi querida Alexandra Landazuri. Ella es directora de la comunidad Guiarte, de la cual te estaremos comentando hoy. Pero sobre todo hablaremos también del poder que tienen las historias que perduran y la necesidad de contarlas. Entonces ya mismo la voy a hacer entrar, voy a presentarla. Estoy súper contenta con este en vivo que me tiene tan entusiasmada y ya la voy a invitar a guiarte. Esta cuenta es súper interesante todo lo que ella hace y bueno, hoy van a conocer más. Ajá, aquí estás. Qué ¡Tarán! lindo, Acá estamos. qué lindo verte. Esta práctica estuvo estupenda. Gracias de verdad por aceptar este en vivo conmigo hoy. Estoy muy emocionada de tenerlo. No, gracias por invitarme, Mariela. Más bien es un honor para mí bueno, que me hayas contactado e invitado a hablar contigo y con tu audiencia, que no es poca. Muchas gracias. Bueno, te presenté muy brevemente, solamente como directora de Guiarte. Me gustaría explicar un poquito más quién eres tú y ya voy a dejarte a ti la palabra para que nos vayas contando qué es Guiarte y cuál es la propuesta, ¿no? Y en qué sentido las historias tienen un papel fundamental en nuestro Ujú. diálogo el día de hoy. Así es. Ajá. Y bueno, la verdad es que en el plano personal te conozco desde hace mucho tiempo. He seguido pues tu trayectoria profesional tan interesante desde muchos años, pero de verdad que siento que ahora con Guiarte es como que resumes, condensas y potencias toda una experiencia profesional y humana que realmente hace brillar a tu comunidad y de verdad te felicito por eso. Para quienes no conocen a Alexandra, ella es psicóloga clínica, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es máster en comunicación organizacional en la misma universidad, máster en neuromarketing e investigación de mercados en la Universidad de Barcelona. Pequeño paréntesis, allí tuviste que aprender catalán o si te hablaban en No, no, español. no. Esa fue una maestría online. Ok, Yo, la mayor parte de mi formación última la he hecho online y estoy feliz. te comprendo porque yo también cogí Ujú. una formación online, también de España, y son increíbles, aprendí un montón, así que te entiendo. Pero claro, te preguntaba eso porque el tema catalán es Mm. algo que me han comentado algunas veces, así que qué Sí, suerte que sí la tuviste en español. Luego entiendo que también hiciste sí. un diplomado internacional en nueva longevidad con Diego Bernardini, de quien seguramente ya nos hablarás más hoy. Te tengo algunas preguntas y a quien tuviste el increíble acierto de traer este año a Guayaquil en el primer Congreso de Longevidad que se ha realizado en nuestra ciudad. Y bueno, directora de Guiarte, investigadora cualitativa de mercados y ahora tienes tu programa de radio en I99, Gente Grande, que está hermoso y haces unas entrevistas tan interesantes y que aportan tanto a la comunidad. Por favor, cuéntame si me olvido de algo. No, creo que has hecho un buen resumen. Soy también mamá, mamá, hija, esposa, en fin, muchos roles que desempeñar. Qué Ujú. lindo que no los invisibilicemos, porque lo cierto es que eso aporta también a nuestra visión de mundo, a nuestra visión profesional. Y entramos un poco en materia, ¿cómo ser hija, cómo ser mamá influye en tu decisión de formar guiarte, de inventar guiarte? Sí, muchísimo. Resulta que la historia comienza en pandemia. Creo que muchas historias comenzaron en pandemia. Nos pedían los medios, ¿no? Que a las primeras personas de primera línea, las más vulnerables, eran las personas mayores. Y yo tengo a mi mamá y mi tía, que son gemelas, y viven a una hora de distancia donde yo vivo, que se quedaron, tuvieron que quedarse, permanecer en sus casas. Entonces, viendo esta realidad, la de ellas y la de su grupo de amigas inmediato, me di cuenta que era importante implementar este servicio, un servicio
a través del uso de estas nuevas tecnologías como el Zoom. Era muy nuevo para todos en ese tiempo. El Zoom no lo conocíamos antes de la pandemia, no lo utilizábamos antes de la pandemia. Y a partir de ella se popularizó. El grupo que menos lo estaba utilizando era el grupo de personas mayores porque no se les había perdido nada en la tecnología, no son nativos digitales, por tanto, ¿qué hacer allí? Entonces, el primer desafío fue amigarlas con la tecnología, a ellas, a sus amistades más cercanas, y así arranqué este grupo, ¿no? El grupo de personas a las que empecé a, primero, ofrecerles clases de ejercicio físico funcional, porque encerrados, sin poder salir, mover el cuerpo, era algo muy importante de ofrecer, y talleres que incentiven la curiosidad, las ganas de aprender sobre nuevas cosas, sobre cosas desafiantes para cada una de ellas, y al mismo tiempo que hacíamos todas estas actividades y que seguimos haciendo, estamos interactuando, es, desarrollando también una actitud positiva hacia la vida actual y la que está por desarrollarse, ¿verdad? Se habla ahora de nueva longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estadísticamente sabemos que vamos a vivir más años, por tanto, tenemos que tener en mente cómo ahorrar energía de alguna manera para vivir todos estos años de la mejor manera posible. Y para eso hay que autocuidarse. El concepto clave, si tú me preguntas, que atraviesa todo lo que ofrecemos en Guiarte es el autocuidado. Promovemos eso en las personas No mayores. sabes cómo a mí me ha cambiado el chip, todo el trabajo que haces para promover el autocuidado, ¿sí? A veces relacionamos el autocuidado con algo superficial, con algo pasajero o con algo relacionado a la vanidad, cuando en realidad tiene muchísima relación con el hecho de estar bien, de funcionar bien y bueno, ahora veo el impacto que tiene en nuestra funcionalidad en años posteriores. Así que gracias por eso. Es tan hermoso ser parte de tu comunidad. Y quiero aprovechar también a saludar a quienes han entrado. Ari Belén, qué lindo verte. Por ahí Ari está Belén, Alegría. realmente no sabes cuánto la amo, está ilustrando ahora los cuentos infantiles que van a Mayra está publicarse también ahí. conmigo. ¿Por qué? ¿Quién? Mayra, Alegría están por ahí también. Sí, Mayra, qué lindo verte. Lupe también está, qué lindo verte, Lupe. Ella está en mi club del libro online. Alegría, qué bella, qué chévere que esté aquí. Y bueno, Marinés Tinajero también, qué chévere que ya pudiste entrar, Marinés Tinajero. Jorge, qué lindo verte. Gracias por estar aquí, Lisbeth. Bueno, ya saben que el espíritu del en vivo es que ustedes también puedan participar. Si tienen luego preguntas, quieren alguna aclaración, algún comentario, no duden en escribirlo. Donde dice abajo en comentar, pueden escribir y ser parte de esta conversación tan interesante porque realmente es un tema que nos compete muchísimo a todos. Y en este marco del impacto que tiene Guiarte, me gustaría aclarar ciertos aspectos del vocabulario, ¿verdad? ¿Por qué es importante llamar, digamos, cómo nos impacta la forma en la que nos nombramos o en la que Mucho. definimos nuestra edad? ¿Por qué llamar adultos mayores? ¿Por qué no decir tercera edad? ¿Cuál es el impacto de esas definiciones? Es muy importante, Mariela, porque dado que vamos a vivir muchos años, si es que pues una bala no nos coge en la calle o nos atropella un camión, ciertamente se supone que vamos a vivir todos mucho tiempo. Eh, Necesitamos cambiar la narrativa, porque ¿qué sucede? Nos han vendido la idea desde el siglo pasado que lo viejo es malo, lo viejo es negativo, lo viejo es decadente, y esto tiene un nombre, ¿verdad? Como estereotipo, que es el edadismo. Este edadismo no lo tienen solo los otros, lo tenemos también nosotros, de tal manera que yo misma, que trabajo con personas mayores, que esa sería la palabra correcta desde mi punto de vista,
tenemos que cambiar esa mirada a través del lenguaje. Tú sabes que el lenguaje determina las cosas, construye o destruye mundos. Tú que escribes lo sabes mejor que nadie. Crea narrativas. Y para este nuevo tiempo necesitamos construir una nueva narrativa. ¿Por qué cambiarnos de nombre? Me acuerdo que una de las señoras de Guiarte, cuando comenzamos el grupo, y yo le empecé con toda esta nueva narrativa y les hablaba, les decía, no les decía ni adultos mayores ni tercera edad, sino personas mayores, me dice, pero si somos viejas, dinos viejas, ¿cuál es el problema? Somos viejas. Ciertamente, somos viejas o viejos, y el problema ahí es el adjetivo, ¿verdad? Esta cosa negativa que a veces se asocia, a veces no, con mucha frecuencia se asocia con una persona mayor. Porque a mí personalmente y a muchos miembros de la comunidad prefieren utilizar personas mayores porque ponemos el acento en la persona y cabemos todos allí. Cabemos las personas mayores o los adultos mayores de hoy y las personas mayores o adultos mayores de mañana, que seremos nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a asociar a nuestros abuelos, a las personas mayores, con una vida rica, con una vida que tiene la acumulación de anécdotas que para nosotros va a ser imposible de comprender en el sentido de que el mundo que ellos vivieron ya no es el nuestro. ¿Qué historias, qué anécdotas recuerdas tú, por ejemplo, de tus abuelos? Ay, Dios, tantas, especialmente de mi abuela, que fue con quien, a donde nos fuimos a vivir cuando falleció mi abuelo. Yo crecí con una abuela divina, la disfruté, tuve este privilegio de interactuar con ella durante mis 16 años. Ella falleció cuando yo tenía 16. Y tengo muchas. Ella, primero, conocer de dónde venimos, ¿no? Ella es descendiente de italianos, criada por un padre porque fue huérfana de madre. Eh, Todo lo que se vivió en el Guayaquil antiguo, eh, cómo vacacionaban las familias de ese tiempo, cómo vacacionamos incluso con ella, es muy distinto a lo que mis hijos están viviendo ahora, por ejemplo, ¿ya? La mesa de los domingos era muy rica, no solamente porque cocinaba delicioso, comida, pasta o cosas italianas o cosas que ella se inventaba, porque era sumamente creativa y hacía cosas extraordinarias, como porque invitaba amigas la mesa además estaba llena de cabecitas blancas de sus amigas o de la familia también, a jugar poquino, a jugar, bueno, a interactuar. Siempre hubo mucha vida social en mi familia en torno a esta gran matrona que era mi abuela, una señora, una abuelita de cuentos de hadas, es así como la recuerdo. Qué cosa tan hermosa. Cuéntenme por aquí quienes se han unido. Cuéntenos si tienen algún recuerdo, anécdotas con sus abuelos, con sus abuelas. Pensemos cómo estas anécdotas han definido un poco parte de quiénes son ustedes, ¿verdad? Es tan interesante esto de tener a un abuelo o a una abuela cerca, ¿no? Y que además no solamente comparte sus historias, sino que genera las historias. Yo tengo la misma suerte, también estuve con mi abuela materna muy, muy cerca. A mi abuela materna la honro, pero nunca la conocí, ella falleció muy, muy joven. Pero lo que me queda de mi abuela paterna, a pesar de que nunca la conocí, son las historias que mi papá, que unas tías, que gente querida y cercana a ella me cuentan. A veces conocemos de las personas que nos anteceden por sus historias. Y por Correcto. eso es tan hermoso que podamos tener este espacio en donde realmente podamos escribir historias que perduran, ¿no? Y que hagamos conciencia del impacto que pueden tener nuestras historias. Aquí, Alegría nos pone yo poco porque solo la tuve 15 años. Bueno, es Es cierto que bastante tiempo y uh-huh, puede marcar muchísimo a una persona o una jovencita esos 15 años, sería mucho. interesante, Alegría, que pienses en qué sentido en ese tiempo pudo haber marcado una diferencia, porque algo que pasa es que a veces no lo notamos hasta que lo empezamos a pensar, ¿no? Quizás nuestra primera reacción es, no, no mucho, una vez, pero a veces el impacto de esa vez o de ese corto tiempo puede
sin que nos hayamos dado cuenta, haber sido grande. Aquí Marinés dice, justo hoy conversaba con una amiga sobre las vacaciones en Salinas del ayer. Marinés, si tú supieras cuánto hablamos de ese tema, ¿sí o no, Alexandra? En, Sí, en los muchísimo. espacios de escritura, historias que perduran, hubo algunas sesiones en donde esas vacaciones salineras tan sabrosas, donde el tiempo se extendía, donde las personas tenían un tiempo infinito frente a sí y mencionaban a Secaira y la playa de Chipipe vacía y esas tardes llenas de bicicleta. Realmente es entrar a otro mundo, ¿no? Las Sí, un mundo que ya casitas de... no, sí, No, no, perdón. dime. Un mundo que ya no existe. Hablabas de Salinas, algunas recuerdan a Salinas. Recuerda que Guiarte es un fresco de distintas décadas, ¿no? Personas de 50 como yo, 60, 70, 80 y una señora de 90. Y claro, cuando avanza más en edad tienen otro tipo de recuerdos, ¿no? Las señoras de 80 como mi tía recuerdan mucho las vacaciones de Pozorja, que yo también las viví chiquita, hasta los 10 años. Y eso fue otro mundo, era nuestro Disneylandia, esa playa, ¿no? Entonces, poder escucharlas, esas historias tan fantásticas, cómo llegaban a Pozorja, no había carreteras, había caminos vecinales empolvados, mi abuelo contrataba un camión enorme donde ponían hasta el piano de mi mamá para vacacionar durante 3 meses. Y también viajaban en barco, un barco que se movía y se buscaban las hamacas para hacer la travesía desde el malecón y llegar hacia Pozora. En fin, son vivencias que cuando las cuentan yo alucino, yo alucino. Es algo que, eso ya no lo viví, o sea, viví ya un otro Pozorja, pero es como transportarse a otra época y que eso se pierda, sí me daría mucha pena. Por eso, cuando nos encontramos, cuando me buscaste, porque fue un poquito así, Sí, ¿no? Me buscaste o te busqué, ya no me acuerdo bien. Lo que yo sí sabía es que tú eras descendiente del doctor Manrique, un pionero en el trabajo con personas mayores. Él fue el quien creó esta Universidad de la Vida, anexa a la Universidad Laica, si mal no recuerdo, y no sé, esa serendipia que tuvimos me encantó desde el inicio, ¿no? El poder trabajar con alguien así, que tenía como este linaje, si se quiere, y que te interesara el trabajo con personas mayores, rescatar estas historias, me hizo muchísimo sentido. ¿Y por qué le llamamos así? ¿Y por qué me pareció que era importante y pertinente desarrollar un taller de esta naturaleza? Porque escuché mucho de las muchas otras historias que nos contamos, ¿no? Porque nos contamos la vida entera en Guiarte. Está pasando mucho que las generaciones más jóvenes, los nietos, bisnietos, tal vez apalancados en la tecnología, porque simplemente, como me decía el otro día una señora que entrevisté, son de otro planeta y los miro así como que este es un sistema, yo vivo en el sistema solar y ellos viven en otra galaxia, con amor, ¿no? Pero lo sienten así. Esas mesas que te describía de mi abuela ya no existen, ¿no? Y si se reúnen, está el uno con el celular, el otro no le para bola, personas que quisieran contar sus historias, pero no están siendo escuchadas. Entonces, como que el canal se rompió, pero la historia está allí. Entonces, poder ofrecer un taller de esta naturaleza con alguien como tú, con este linaje, como te digo, me parecía, pues, bueno, una serendipia, ¿no? Una diosidencia, como habría dicho también nuestra querida Jenny Estrada. sí, ya vamos a hablar de ella, la tengo muy presente. Y la verdad es que cuando me preguntaste un poco la formación que tengo con personas mayores, yo te dije, bueno, aprendí del mejor, mi abuelo. La verdad es que mi abuelo José Manrique, a quien le decíamos Manino, eh, se duchaba en agua fría y hacía ejercicios todas las mañanas. Siempre decía que la edad es mental, que él se casó en segundas nupcias cuando él tenía 80 años y su mujer también Increíble. alrededor de esa edad. Eran una Mm. pareja maravillosa que recibía amigos, él tocaba piano, ella atendía maravillosamente, a Lucía la guardo con tanto cariño en mi corazón, también una mujer llena de vida, llena de historias, ambos llenos de historias hasta el final.
no hay mejor escuela que la que se vive de primera mano. Mi abuelo aprendió a hacer escultura un poco después de jubilado, tras dejar la cardiología. Aprendió a tocar piano pasados los 60 años y no solamente aprendió a tocar piano, sino que compuso sus propias canciones, piezas, unos pequeños conciertos, que luego tocó una querida tía mía, la tía Chayo, que además compuso también pasados los 50 años. Ella ahora ya no está con nosotros, pero también dejó un legado en el que nos reunía cada Navidad y nos permitía contarnos tantas historias. Entonces, realmente tengo total sincronía con lo que tú quieres proponer y vivo de primera mano el impacto que esas historias tienen. Quisiera leer un poco más las hermosas historias que nos están poniendo aquí en comentarios, porque lo lindo de esta noche y de esta conversación es ver cuán lindas son estas historias, cuán potentes son, cómo perduran en nosotros al punto de generar un impacto en nuestra vida personal, en la forma en la que criamos a nuestros hijos, en la forma en la que educamos y nos relacionamos con nuestra familia y también en la forma en la que nos vinculamos profesionalmente, como ahora tú y yo. María Inés dice, también recuerda esas casitas del cable, los sonidos del parque, el tañido de la campana de la iglesia, el vendedor de algodón de azúcar, cosas que se pierden sobre todo ahora de cara a que cada vez nos encerramos en ciudadelas y se pierde esta idea justamente del vendedor de El calle, vendedor del ambulante. grito, El vendedor de ¿no? algodón para rellenar los colchones. O sea, eso me pareció de otro mundo, alucinante, Yo surreal. O sea, no sabía que eso sí existía que esto. yo tampoco. Y de algodón de ceibo. Impresionante. Seguramente esos colchones estaban en Pozoras, así recuerdo que eran unos colchones medio extraños, pero existieron y existía el que te iba a rellenar los colchones o darle la vuelta porque eran pesadísimos y Y te te voy daban a la vuelta. mandar, la escritora Mm, argentina Claudia Piñeiros tiene mm. un artículo sobre eso en su libro Escribir el silencio. Realmente recomiendo mucho ese libro. Ella también recoge algunas vivencias y anécdotas de su infancia, pero con herencia de sus padres y abuelos, que entonces ya son historias de ayer, de muy, muy ayer. Y ella recuerda también esa tradición que ella siempre con su abuela se reunían una vez cada cierto tiempo, no sé si una vez al año, pero cada un tiempo que era importante, a descoser los colchones, sacar el algodón de los colchones, golpearlo, dejarlo al sol todo el día y luego volverlo a meter en los colchones. Era una actividad que tomaba un montón de tiempo y que Claudia Piñeiros narra que luego la abuela y ella la mantenían porque a la mamá le daba un poco de pereza, ¿verdad? Es decir, Claudia la aprende y la vive a través de su abuela y señala que sí, que ahora pues ya no lo hace y están esos otros colchones que no requieren de esta actividad, pero que la dulzura de esta, digamos, práctica no estaba tanto en el hecho de que te quede el colchón rico, que sí lo quedaba, sino de este compartir, porque todo el día haciendo eso, todas las historias que surgían con su abuela. Entonces, en este mundo más lento, había tanta conexión. Aquí Alegría dice, tenemos que formar historia para nuestros nietos. Así es, Ujú. Alegría. Y por eso es tan bonito en este espacio reunirnos e irlas escribiendo y luego dejárselas como un legado. Mayra dice, mi abuelita materna, muy cercana, me agradeció que yo la abrazara y los tocara a ella y a mi abuelito. Qué hermoso, Mayra. Gracias por compartir eso. María Inés dice, y recordábamos cuando los padres nos contaban que ellos llegaban a Salinas en tren. No, Ah, esa no sabía historia que yo había no la he tren. Ah, escuchado. sí, sí había tren a Salinas. Sí, 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 lo contó Jenny Estrada alguna vez. Ujú. Yo me lo perdí, ya Existió. nos contarás más Ujú. de Jenny. Mayra dice, porque nadie tocaba a los ancianos. Qué Y- importante este comentario de ah, Mayra. sí, sí. Dice, de esa forma, con afecto, sino solo cuando era necesario, ¿no? La importancia de quitar el asistencialismo,
¿no? Ujú. Dice María Inés, las damajuanas eran botellones de agua, qué raro. Lupe dice, viví con mi abuela materna hasta los 33 años, valiente e ingeniosa. Iba con ella al mercado sur los domingos y la veía regatear hasta lograr el precio que ella creía era justo. Mi suegra Tal era cual, así, es una ahí cosa aprendimos. familiar. El mercado, me había olvidado, la vivencia del mercado con mi abuela fue maravillosa. Nos compraban a cada un cesto de mimbre y nos íbamos a hacer la compra, que era buscar, además, esta cosa recolectora, ¿no? De las mujeres transmitida de parte de la abuela, la mamá, a la hija, de ir y buscar la legumbre que esté sana, o sea, tener como esa vivencia del mercado que luego digamos, la aplanó el supermercado, ¿no? Estas grandes cadenas bueno, terminaron con esta vida, ¿cómo decir? Más sencilla, más rudimentaria, más preconsumista, ¿no? De antes, no sé, fue esas vivencias, y eso lo vi muy chiquita, ya obviamente de grande sí fui más usuaria de un supermercado, pero cuando éramos chicos acompañábamos a mamía al mercado. Y mira el vocabulario que va de la mano con esto. Ahora María Inés comenta algunas palabras que hablan de esta era preconsumista que tú mencionas. Me encanta esa definición. Dice el guardafríos era la Ujú. refrigeradora. Nadie se moría con el corte de luz. El guardafrío era un armario con tela metálica. Fíjate tú, un objeto ya inexistente, ¿no? El congelador era un tanque con bloques de hielo que duraba 5 días sin derretirse. Vamos a tener que regresar a ese congelador, María Inés, si seguimos con estos apagones. Sí, qué lindo, alegría que también leyó ese libro. Amamos a Claudia Piñeiro, el de El silencio, es realmente una belleza. Ah, si lo tuviera por acá cerca se los mostrara. Pero es una joya, siempre lo cargo cerca de mi cama, entonces creo que no lo cargo por aquí. Pero lo lindo de ese libro además es que como son artículos cortos, puedes leer 1 o 2 artículos antes de dormir. Y es Buen un dato, poco lo que yo te lo voy a digo, buscar. Alexandra, que luego Ujú, estas historias ujú. escribirlas así y leer un libro de historias antiguas, 1 o 2 antes de dormir, repensar nuestra vida con base en este legado, ¿no? No solamente ya de mi abuela, sino de todo este mundo que recibo a partir de las personas que conozco, de las personas mayores que voy conociendo en Guiarte. Cuéntanos un poco de Jenny Estrada y de su impacto en la comunidad de Guiarte. Fue, fue un impacto fuerte, llegamos a tener una relación muy cercana, muy querida entre todas. Ella siempre fue una líder, ¿no? Nata, una señora de letras, una señora que nos impuso de alguna manera un ritmo, no impuso, que lo aceptamos de alguna forma también. Nos aportó muchísimo desde sus escritos, desde sus investigaciones sobre el Guayaquil de antes, ¿no? Nutrió y te diría que siendo, aún ahora que ya no está, porque cuando de pronto no tenemos una hora o algún profesor falla, retomamos su libro, el del tiempo de la Yapa, para homenajearla de alguna manera, leyendo sus historias. Y cada vez que leemos algún capítulo de este libro, muchas cabezas se encienden, porque, ay, sí, así fue, o van como matizando, es verdad, se usaba querosén para prender una lámpara, no había luz, si había luz eléctrica, pues alumbraba mucho más el querosén que la luz eléctrica. Y así, ¿no? Fue alguien importante en nuestras vidas para esta comunidad que es Guiarte y te diría que personalmente fue alguien que me inspiró mucho a seguir. Me insistió que esto era importante. Es más, ella, muy avanzada, pensaba que debían existir viejotecas. ¿Qué es esto de que gente joven como tú nos esté organizando la vida? Si entre nosotros deberíamos estar viendo qué hacemos, cómo nos juntamos y tal. Claro, la pandemia cortó mucho las alas porque sí o sí teníamos que estar cada quien en su casa y para ella, como para muchas, tener esta posibilidad de verse con gente a través de un medio no natural para la mayoría,
fue todo un desafío, pero al mismo tiempo les aportó mucho. Llegamos a sus casas, estuvimos en las casas de uno y de la otra, hicimos teatro al comienzo, tuvimos una actriz maravillosa que nos ayudó, a Monse Serra, estuvo con nosotros. Y esas clases de teatro, en realidad de dinámicas teatrales se llamaba, nos ayudó mucho para soltarnos, porque nos veíamos en las pantallas, ¿verdad? Es que era muy nuevo esto del Zoom. Y para aflojarnos, para identificar, por ejemplo, nuestros rostros, nuestra gestualidad, se, ¿cómo decir? Se instauró como un otro lenguaje, ¿no? A propósito del Zoom, tanto en Guiarte como en todas las otras comunidades o grupos o trabajos que uno empezó a desarrollar, se establecieron otros códigos, ¿no? Ya no tan formales, se rompieron un poco esas formas de las que ellas venían, ¿no? Me encanta también la admiración que generaba Jenny Estrada en todo el grupo, en toda la Sí. comunidad de Guiarte y cómo las estimulaba a leer, a avanzar y a no ver que cuando eres mayor tu edad es un límite. Ella seguía Ujú. generando y de hecho al contrario, lejos de ser un límite, es un plus en actividades como Sí. escritura, el hecho de que tú hayas vivido más ya te pone en una situación de ventaja, de avance en cuanto a sabiduría por encima de otras personas. Entonces, Ujú. qué bonito que Jenny Estrada lo haya puesto así, con su ejemplo, con su palabra. Y en mi sección, en el momento en que se reúnen conmigo al trabajo de historias que perduran, también usamos como detonador de escritura algunas de las historias que ella usaba en su libro Tiempo de la Yapa. Si no lo conocen, se los recomiendo altamente. Tiempo de la Yapa son historias de cómo era nuestro Guayaquil antiguo, ¿no? Y Ujú. me encantaron los cuentos y los relatos que se generaron en todas las personas que integran la comunidad de Guiarte en este espacio, porque crecieron en descripción, en narración del contexto, sí, en narración en descripción no solamente del lugar, sino de las personas y de la conformación de las familias. Porque ves que lo que cambia no solo es el espacio, sino las jerarquías, Ujú. las formas de interrelacionarse. Llama la atención el espacio, o llama la atención también quizás los objetos, los medios de transporte. Pero sinceramente lo que más impacto tiene es cómo cambia nuestra esencia de humanos, porque la forma de interrelacionarse, los valores con los que se ve el mundo, la cultura desde la que se vive, pues deja de ser. Y algo que Ujú. pasa y que comentaban algunas personas es, ¿y ahora qué hago yo en este mundo? ¿Cómo lo sigo nombrando, no? En ese sentido, ¿cómo ¿Cómo me sientes tú? inserto también? ¿O Ujú. qué? ¿Cómo me inserto en este mundo que es nuevo, que ya no me pertenece, pero estoy aquí, Y ¿no? ahí va mi pregunta. ¿En qué sentido Ujú. crees tú que ser parte de la comunidad, de guiarte o de escribir historias que perduran, ayuda a las personas mayores a insertarse en el mundo actual? Bueno, es una forma de poner palabras a sus propias historias, que pueden ser autobiográficas como pueden ser de ficción también, ¿no? Es un espacio de creatividad. De hecho, el nombre Guiarte lo pusimos como comunidad, como cuando quisimos definirnos qué éramos, y Guiarte alude a que no soy solo yo la que guía, nos guiamos entre todas y de la mano del arte, ¿no? Guiarte es tanto de guía como de arte, porque soy una convencida que es de la mano del arte que la humanidad ha logrado salir de grandes catástrofes, de guerras, de hambrunas, de cosas muy duras que se ha tenido que vivir desde la época de las cavernas, ¿verdad? Hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué no ofrecer escritura, pintura, cine, todas estas ofertas que tenemos en Guiarte para explorar nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de proyectar, de contar,
historias, que es lo que hacemos con tu taller, pero también expresarte de otras formas, ¿no? Como la parte de lo plástico, con pintura. Tenemos también herramientas digitales que nos acercan a las nuevas generaciones, ¿no? Hablando de esta mesa de los domingos que ahora está tan polarizada porque los chicos están con su celular y ellos no, bueno, empoderemos a las personas mayores con la tecnología también. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre qué hacemos, cómo contribuye tu taller específicamente en insertarlos en este mundo nuevo que están viviendo, es primero esta posibilidad de poder formular lo que viven, lo que sienten, lo que piensan, con la perspectiva de que otro, ¿verdad? Generalmente estamos pensando que van a ser los nietos y tal, pero pueden ser amigas, pueden ser amigos, pueden ser muchos lectores, ¿no? Y despertar hacia esa posibilidad de otros lectores ¿cómo decir? Es maravilloso, no sé qué adjetivo utilizar, pero creo que les permite esta inserción en una producción, en estar ahí, ¿no? Para otras personas también. Recuerdo con cariño algunas personas que escribían en el espacio historias que perduran, cartas cuando nace un nieto, una nieta, y se Ujú, las enviaban. Eso para un nieto, una nieta, la hija, es invaluable, ¿no? Ser ujú, narrado desde el momento de tu nacimiento, ¿no? Saber por la pluma de tu abuela cuán importante eres tú en este mundo. Creo que es una gran forma de ser recibido desde las palabras. Además, la abuela vive en Ecuador, el nieto nacía muy lejos en otro país. ujú, Entonces, es otra forma de acercarnos con las palabras. Creo que es muy bonito ese impacto. Y aquí viene una pregunta para ti y para ujú. todas las personas que nos escuchan. Me encantaría que lo piensen y es, ¿qué historias de tu vida, qué anécdotas quisieras que se queden en el corazón de tus hijos? Alexandra, cuéntame tú y todos escriban aquí Dios qué historias santo, uy, quisieran del mundo actual o de o ese sea, momento en que vieron yo nacer. quisiera, y es algo que hago mucho, de contar estas historias, contar esta vida eh, con esta abuela maravillosa que marcó mi infancia. Este amor inmenso, esta generosidad increíble que acogió mi infancia de parte de una abuela que nos estimulaba mucho la imaginación, la creatividad. Me acuerdo que el, el patio de mi casa, que era un lugar muy particular, no como todos los demás, daba al taller de Emilio Soro, de tal manera que en cualquier momento mi abuelita nos mandaba a comprar barro, por ejemplo, para modelar. Y de pronto me encontraba con un material y estaba modelando. Ella era muy hábil con las manualidades y nos enseñó muchas cosas. Nos creó una casita de muñecas, bueno, los varones en la casa jugaban a la guerra mientras nosotros jugábamos a la casita. Pero estimuló mucho nuestra creatividad, su presencia. Ella era una mujer muy, muy creativa. En la cocina, ni te digo, todas las locuras que hacía. O sea, si no había un ingrediente, se lo inventaba y le salía todo riquísimo. Entonces, su presencia, insisto, nos marcó mucho. Era una mujer muy, ¿cómo decir? Muy dada a los demás, hizo mucha obra social también, muy religiosa, muy cristiana, levantó fondos en Pozorja para construir la iglesia, muy activa, activa hasta el último día de su vida. Ella murió de 86 años y la noche anterior, pese a todos los dolores, estaba La bailando, o sea, amo. así quisiera yo, y así enfrento yo el devenir del tiempo, el paso del tiempo, ¿no? No dejando, o sea, y eso que tenía artrosis, artritis, un montón de condiciones que obviamente por la edad suceden, pero nunca se quejó y se levantaba antes que todo y no paraba de hacer cosas. Qué lindo. Se cortó un poquito esa última parte, pero realmente Sí, te entonces, escuché. ¿qué quiero contar a mis hijos? Seguir contando estas historias, porque yo tuve ese modelo, ¿m? Ese modelo de una abuela buena, querendona, amorosa, tierna, que siempre estuvo ahí para nosotros y para mucha otra gente también. Otra cosa que yo invito, y me parece hermoso que lo hagas, pero también invito
a repensar las historias que nosotros hemos vivido con nuestros propios hijos, porque ya nos van creciendo, Ujú. ¿no? Se nos van haciendo grandes, van volando del nido, y es muy bonito recordar esas historias que hemos vivido con ellos y que han sido significativas en nuestras vidas, ¿no? Justo ahora yo estoy súper contenta porque estoy por publicar un libro de cuentos que se llama Las aventuras de Lila o algo así. Ya la verdad es que ni me acuerdo del título de mi propio libro, qué terrible. Pero, pero lo estoy haciendo con la Universidad Casa Grande y aquí Ari Belén, que es una estudiante de Casa Grande, lo está ilustrando. Y ha sido un proceso bellísimo. En este libro de cuentos yo narro historias que viví con mi hija mayor, que también las viví con mi hijo menor, pero que en este caso él no está todavía directamente, él viene en la siguiente, en la secuela, ¿no? Ujú. Es decir, yo compro un perro a partir de que nace mi hijo y mi hija mayor se pone celosita. Y digo, ya, vamos a tener el perrito para que todo fluya. Y esas aventuras con Lila fueron una locura los primeros años, ¿no? Y ahora es muy bonito, no solamente yo haberles contado las historias oralmente, sino para mi hija es tan mágico ver que eso que pasó y que recordamos, además está en un libro y con esas ilustraciones tan bellas de Ari Belén. Entonces, Ariana Belén Cárdenas. Entonces, también es muy bonito, digamos, este último paso, no solamente de contar, no solamente de la oralidad, sino que yo soy una fiel creyente de la escritura, porque queda plasmado de una forma en la que tiene una mayor potencia, ya no solamente la historia, sino el mundo y el aprendizaje que trae detrás, ¿no? No sé qué historia que tú has vivido con tus hijos, pienses que quizás es un poco el corazón de tu crianza, tú tienes una hija tan artista o un hijo músico, así que seguramente tienen algunas historias relacionadas con Sí, el arte por ahí. sí. El arte ha circulado por mi familia por siempre, ¿no? A mi abuelita le gustaba mucho cantar, mi abuelo tocaba piano, mi mamá fue profesora de piano muchos años, mi tía tocaba violín, eran integrantes de un coro de abuelitos hasta que llegó la pandemia y eso digamos, se fue disolviendo con el tiempo, pero siempre la música estuvo presente en casa. Y el arte, ya ves, el crear cosas con las manos. Siempre con mi hija nos sentábamos desde chiquita a pintar. Siempre, no sé, a mí me gustó pintar. Yo también me he creído artista, o tal vez soy y no lo he desarrollado completamente, pero me gusta crear esa posibilidad de, no sé, de enfrentar una hoja en blanco y desparramarle ahí unos cuantos colores o unas cuantas palabras, ¿por qué no? Y crear nuevos mundos posibles. Mi hija es ilustradora, es diseñadora gráfica, directora de arte en su maestría y es una ilustradora muy querida. Estoy feliz porque las personas que contratan sus servicios de ilustradora compran su arte, su estilo, que es un estilo muy personal, muy particular de ella y eso es muy valioso para mí. Ujú. Yo, Y bueno, entre mi ellas, soy hijo, fan, para quienes no sí, la conozcan, es arroba surreal, ¿no? Algo surreal, algo surreal. sí, Sí, pueden es buscarla en una Instagram. maravilla. Y bueno, ella desarrolló por ahí su arte por la ilustración y mi hijo la música. Es un gran músico, es un gran guitarrista. En el colegio le decían el Santana Guayaco. Y claro, yo decía, yo no tengo criterio porque soy la mamá. O sea, ¿cómo voy a decir? Sí, yo lo veo, siempre me pareció fantástico todo lo que él hacía, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar a la gente decir, no, sí es muy bueno. O sea, un papá una vez me decía, yo a su edad, que era músico, yo no tocaba como toca tu hijo a esa edad, es impresionante cómo toca. Entonces, bueno, qué bien. Y creo que de alguna manera como familia también hemos roto con estas, si se quiere, tradiciones de que los hijos tienen que estudiar estas profesiones de siempre, ¿no? Leyes, economía, qué sé yo. Y nos hemos animado a impulsarlos hacia lo artístico, aunque el mundo dirá, pero yo creo en los talentos de la gente, creo en los talentos de mis hijos y eso es lo que impulsamos, ¿no? Qué Impulso hermoso. también.
y qué hermosa Bien, historia. Algunas pendiente. personas nos están Ujú. poniendo que ya en minutos se van por la luz. Estamos Sí. igual llegando al final del en vivo y Ujú. también quiero recordarles que ustedes luego pueden ver todo el en vivo en diferido si quieren ver en qué quedó, porque quedan un par de preguntas muy bonitas. Realmente lo pueden terminar de ver si les interesa luego, queda subido en el feed. No, Así que muchísimas pero mira, gracias, querida Marina. estas formulaciones me fascinan. Estoy por desaparecer en 2 minutos. Esta persona tiene que ponerse a escribir en tus talleres. Es escritora, ¡Buah! tiene un libro Me publicado, puedo María imaginar. Inés. Ya, la tengo que leer, queda el compromiso. Alguien que formula estas vivencias cotidianas en las que andamos, que de pronto desaparecemos de la órbita, con estas palabras, vale oro. Marinés Ujú. tiene un libro maravilloso que te recomiendo, se llama Ritorno a Venecia y tiene unas descripciones que te hacen viajar y que te hablan como de varios planos de la realidad. Es muy bonito su enfoque, Mm. muy interesante, muy divergente también. Así que sí, tenemos aquí a una maestra del relato. Además, ella es la que estaba detrás de todo el guión de ese programa infantil tan icónico en los 80, Rinconcito. No sé si tú lo No, recuerdas. pero claro que me acuerdo. Y ahí estaba la tía que animaba Irene. las fiestas infantiles de mis hijos, la tía Irene, la amamos. Claro que sí. La tía Irene y Casa. Icónico, y era la Ay, ella abejita. escribe que, oh, la abejita, claro, linda, qué Sí, gusto. sí. Gracias, querida Marina, por tus palabras y por tu literatura. Realmente es muy bonito cuando las personas se animan a escribir y a mostrar todo lo que tienen. Tus historias, Alexandra, son fantásticas. Yo siempre te exhorto a que las explores y creas en ellas, porque la sensibilidad que cada uno de ustedes y de nosotros tiene, no la tiene otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo lindo de este programa en Guiarte, historias que perduran, que nos ayuda a creer en el impacto de nuestros relatos, a salir de ese cliché de que si no soy un gran escritor o si ya tengo 50 o 60 o 70 o 80 o 90, si ya no Ujú. escribí, ya no puedo escribir, salir No, de esos siempre, paradigmas, siempre salir es de posible. esos techos mentales. En, en nuestra comunidad hay una frase que surgió por generación espontánea, diría yo, que es nunca es tarde. Y cuando alguien está así como que no, esto no es para mí, nada, nunca es tarde. Y Nunca es allí tarde para hacen escribir, nunca es tarde para yoga, pintar. pintan, Exacto. aprenden fotografía, aprenden cine, aprenden, Ujú. ¿qué más? Hay musicoterapia tenemos y entrenamiento cognitivo también. Y Y la ¿qué más? sección conmigo, que obviamente es La mi sesión contigo. favorita, Por historias. supuesto, por eso estamos acá. Yo Sí, nada, sí, ahí nada conectan humilde, o sea, la que con más la me gusta palabra. es la mía. Obviamente, porque no has visto las demás. No, no las he No, pero visto, es cierto. es muy, Es, ¿cómo decir? Tu taller es importante, Mariela, porque las palabras, yo creo en el poder pacificador de las palabras y el proponer un taller de esta naturaleza que permite a las personas con tus disparadores construir sus mundos, formular sus mundos, así como esta señora Tinajero dijo, desapareceré en 2 minutos. Ya esa forma que es tan personal seguramente de ella de escribirlo y invitar a cada participante a que formule con sus propias palabras su existencia, vale oro pues, o sea, vale oro y lo están haciendo y lo están haciendo maravillosamente. Ujú. Alexandra, ¿cómo Yo hacen las espero, personas para ujú. entrar o para meter a sus personas mayores, a sus familiares, Bueno, a guiar? bueno, pueden contactar a través de nuestras redes sociales, bueno, guiarte.es en Instagram, escribirme también a mí directamente, pero un mensaje por redes aparte, pues con muchísimo gusto los atendemos y les compartimos toda la oferta que tenemos en Guiarte. Alexandra, ¿qué texto te ha impactado que quisieras de pronto leernos, compartirnos, que te Sí, empodere, que quizás tenga que ver con este mensaje que hemos transmitido hoy? sí, mucho. Mira, justo hace poco escribí un artículo en la revista Vive a propósito de esto que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos de oscuridad, hemos tenido vivencias muy, muy duras en todo sentido, unos más, unos menos.
y me inspiré en torno a esta, de pronto hay que empezar a prender las velas, pero hubo un momento en que colapsé, ¿no? Hasta se me subió el colesterol y dije, no, a ver, llevamos 2 meses de esta historia, o sea, ¿quién humanamente puede soportar esto? ¿Y quién humanamente puede mantenerse positivo frente a esto? Y conversaba con una amiga psicóloga y la verdad es que pese, pasando todas estas cosas, ser positivo ya empezaba a ser una cosa tóxica porque no está bonito lo que nos estaba pasando. Entonces empecé a buscar cosas que, ok, reconozcamos, esta es la realidad, pero demos un paso más allá. Cuando empezaron los apagones y propuse en Guiarte, bueno, nosotros somos online, lo siento, creo que no vamos a poder estar todos sincronizados a la misma hora, nos golpeó muchísimo eso al comienzo. Y yo, bueno, octubre tal vez cerremos porque no se va a poder. Bueno, todo el mundo pegó grito al cielo, Alexandra, no. Y fue el único varón de Guiarte el que lo mencionó y todas las demás secundaron la idea y dicen no. Cuando hay una tormenta, lo que hay que hacer es enderezar las velas y fluir con la tormenta, no atravesarla de frente, sino fluir. Entonces, estas palabras me incentivaron obviamente a continuar con la oferta y a darme cuenta que estaba trabajando que trabajo con personas que obviamente me llevan mucha ventaja en esto de la sabiduría, en esto de la resiliencia, que se habló mucho en la pandemia, se habla mucho ahora, pero sobre todo personas que no bajan los brazos, personas que siguen adelante. Entonces, mientras armaba yo mi historia en este artículo que te menciono de la revista Vive, me topé con unos versos de un poeta inglés, él es Dylan Thomas, que lo cito ahí en ese artículo, pero que si me permites, es tan hermoso que quisiera leerlo, ¿ya? Tiene que ver con la fortaleza, a pesar de que los años avanzan, más allá de nuestra realidad local que estamos viviendo, el no bajar los brazos, el pelearla hasta el final de nuestros días. Y está escrito maravillosamente. No digo más y lo leo, ¿ya? El poema se llama No entres dócilmente en esa buena noche, de Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería arder y delirar al final del día. Enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz. Aunque los sabios al morir saben que la oscuridad no es justa, perdón, porque sus palabras no provocaron rayos, no entran dócilmente en esa buena noche. Los hombres buenos, al último aliento, lloran. Cuando Brillo pudo haber tenido su frágil obra en la bahía, enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz. Los hombres salvajes que atraparon y cantaron al sol al vuelo y aprendieron demasiado tarde que lo lamentaron en su camino, no entran dócilmente en esa buena noche. Los hombres graves, cerca de la muerte, que ven con mirada cegadora que los ojos ciegos podrían arder como meteoros y ser alegres. Enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, allá en la triste altura, maldíceme, bendíceme ahora con tus fieras lágrimas, te lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. Enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz. Este poema lo escribió para su padre, lo supe, y me encantó, lo escuché por primera vez en la película Interstellar, no sé si la Sí. recuerdas, eh, a propósito de que había que luchar para salvar la humanidad y esto, y cuando lo leí y me di cuenta que hablaba de una persona mayor, me parece que eso es, ¿no? O sea, vivir como mi abuela, hasta el último de los días, con todos los dolores del mundo, pero bailando y con un espíritu, ¿no? Que hay que cultivarlo a diario. Así es, qué lindo homenaje a la vida, eh, una guerra contra la apatía, contra el estereotipo de ya cuelgo las botas, nada de Mm. colgar. ¿Ya para Muy qué? ¿Ya para qué? O sea, hay gente que dice eso, ¿no? Ya para esta edad, ya estoy en una edad, la edad no nos representan las ganas, nos representan las cosas que queremos hacer, nos representan los sueños, nos representan tantas cosas, ¿no? Que podemos hacer y dejar como un legado, nos representan las cosas que queremos aportar, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que haces tú, lo que hago yo, esas cosas nos representan, no la edad que tenemos.
Así es. Muchísimas gracias. De verdad es muy inspirador. Me gustaría que pudiéramos terminar con algunas palabras que tú tan intensamente recoges del doctor Bernardini, que me parece que es uno de los guías, gurús que te motiva también a esto. Cuéntanos si quieres, para Sí. cerrar, quién es el Ujú. doctor Bernardini y qué palabras te sostienen en este proyecto tan hermoso y necesario de guiarte. Sí, él me acompañó muchísimo en los inicios de Guiarte, fui parte de su diplomado en Nueva Longevidad y bueno, el doctor Bernardini es ¿cómo decir?, un líder regional en temas de salud y bienestar para adultos y personas mayores, promueve una longevidad saludable, activa, todo esto que te digo. Y tal vez una de sus frases más representativas, aunque tiene muchísimas, a propósito de qué es esto de la nueva longevidad, para él la nueva longevidad tiene que ver con cómo decidimos vivir nuestro futuro, más allá de la edad que tengamos, esto que estábamos hablando. Él promueve mucho esto, promueve también que a envejecer se puede aprender, no es algo que, digamos, que se lo podemos dejar al destino, sino que uno puede aprender a envejecer y esa es como nuestra tarea, ¿no?, personal, de cómo llevar este paso del tiempo a nuestro favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Enfurécete, enfurécete. Así es. Y con esa gracia y con esta furia y con esta intensidad y con esta ilusión vamos a continuar en guiarte, así que ya saben, si ustedes, alguien de los aquí presentes quiere conocer más del proyecto, pueden entrar a @guiarte, allí en Instagram pueden encontrar más sobre el proyecto de Alexandra, ahí yo tengo el espacio de historias que perduran, en donde nos reunimos 2, por ahí 3 veces al mes para compartir historias, escribirlas, potenciarlas. Así que gracias a todos y todas por estar aquí. Ha sido un momento súper rico de conversar contigo. Gracias, Alexandra, por tu tiempo y me encanta inaugurar los en vivos de diciembre con estos mensajes de esperanza y con la potencia de la tradición y de las historias que nos reúnen y que nos dan sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariela, por invitarme.